Antes de comenzar este relato tan impactante, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita y compartir este video. Lo que escucharás a continuación no es solo una historia, sino un testimonio que podría cambiar tu manera de ver la fe, la esperanza y el poder de lo imposible. En un pequeño barrio de las afueras de Puebla, vivía un niño llamado Emiliano. Tenía apenas 7 años, pero desde su nacimiento enfrentaba una batalla que muchos adultos jamás podrían imaginar. Los médicos le habían diagnosticado parálisis cerebral, una condición que lo limitaba a moverse en una silla de ruedas, dependiente de su madre para casi todo, desde alimentarse hasta dar un simple paseo bajo el sol. Su madre, Teresa, era una mujer sencilla, de mirada cansada pero de corazón inquebrantable. Pasaba las noches enteras rezando, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que le diera fuerzas para seguir adelante. Ella sabía que los médicos habían dicho que Emiliano jamás caminaría, jamás correría detrás de un balón, ni siquiera podría pronunciar bien las palabras que guardaba en su mente infantil. Pero dentro de ella, había una voz que nunca se apagaba: confía, todavía hay esperanza. La rutina era siempre la misma: despertar, ayudar a Emiliano a levantarse de la cama, darle de comer, llevarlo a terapias cuando el dinero lo permitía, y después sentarse junto a él mientras dibujaba o jugaba con pequeños carritos que apenas podía empujar con sus manos. El niño, a pesar de sus limitaciones, tenía una sonrisa que iluminaba la casa. Le gustaba observar el cielo, las palomas en la plaza, y sobre todo, la imagen de la Virgen que su madre mantenía en un pequeño altar con flores frescas y veladoras encendidas. Un día de diciembre, cercano a las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe, Teresa decidió llevar a Emiliano a la Basílica en Ciudad de México. Era un sacrificio enorme, el viaje costaba casi todo lo que tenían, y la silla de ruedas no era fácil de transportar. Pero ella sentía que debía hacerlo. Algo dentro de su corazón le decía que tenía que llevar a su hijo frente a la Virgen, aunque solo fuera para pedirle consuelo. El viaje fue largo. Tomaron un camión desde Puebla en la madrugada. Emiliano, con sus ojitos brillantes, no dejaba de mirar por la ventana. Cada kilómetro era como una aventura para él, que pocas veces salía de su barrio. Teresa le contaba historias para distraerlo, de cómo la Virgen se había aparecido a Juan Diego, de cómo aquel manto milagroso se conservaba después de tantos siglos, y de cómo millones de personas habían encontrado esperanza frente a esa imagen sagrada. Cuando por fin llegaron a la basílica, el lugar estaba repleto de peregrinos. Algunos llegaban descalzos, otros de rodillas, cumpliendo promesas. Los cantos y las oraciones se mezclaban en un ambiente que parecía suspendido en lo eterno. Teresa empujaba con esfuerzo la silla de Emiliano entre la multitud, pidiendo permiso, esquivando miradas curiosas. El niño observaba todo con fascinación: las velas encendidas, las flores, las voces que clamaban con fe. Finalmente, llegaron frente a la imagen. Emiliano se quedó en silencio, como si algo dentro de él comprendiera la magnitud de ese momento. Teresa, con lágrimas en los ojos, se arrodilló y susurró: «Madrecita, aquí está mi hijo, tú sabes lo que llevamos en el corazón. No te pido riquezas ni nada para mí, solo dame fuerza para cuidarlo, y si es tu voluntad, muéstranos un milagro». Emiliano, que hasta ese momento parecía absorto, levantó su mirada hacia la imagen. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El niño, que casi nunca podía articular frases completas, pronunció con claridad: «Mamita, ella me está mirando». Teresa se quedó inmóvil, sin comprender. Emiliano nunca había pronunciado una oración completa, y mucho menos con tanta firmeza. Pero sus palabras no eran fruto de una repetición mecánica. Sus ojos brillaban como nunca antes. «¿Qué dijiste, hijo?», preguntó Teresa con la voz quebrada. «La Virgencita me está sonriendo», respondió Emiliano, con una seguridad que estremeció a todos los que estaban cerca. Varios peregrinos que escucharon se voltearon sorprendidos. Una mujer mayor comenzó a llorar, diciendo que lo que había escuchado era un signo. Teresa abrazó a su hijo, sin saber si llorar o reír. El niño, sin apartar los ojos del manto, continuó diciendo: «Ella me dijo que no tenga miedo, que pronto podré jugar contigo». Las palabras cayeron como un rayo en el corazón de Teresa. ¿Era posible? ¿Era una ilusión? ¿O era realmente un mensaje de lo alto? En ese instante, Emiliano hizo un esfuerzo que parecía sobrehumano. Movió sus piernas, rígidas por los años de enfermedad, y apoyó sus manos sobre los descansabrazos de la silla. Teresa pensó que se caería, intentó detenerlo, pero el niño, con una fuerza desconocida, se levantó lentamente. Los presentes no podían creer lo que veían. Un murmullo se expandió como fuego entre la multitud: «El niño se está levantando. Es un milagro». Emiliano, tambaleándose, dio un paso, luego otro. Su madre gritó su nombre, llorando desconsolada.
El niño, con lágrimas en los ojos, extendió los brazos hacia la Virgen y dijo: «Gracias, madrecita». El lugar estalló en aplausos, oraciones y gritos de asombro. Muchas personas cayeron de rodillas, convencidas de haber presenciado un milagro. Los encargados de la basílica se acercaron, algunos conmovidos hasta las lágrimas, para confirmar lo que sus propios ojos veían. Teresa abrazaba a Emiliano con fuerza, temiendo que todo fuera un sueño del que despertaría. Pero el niño seguía de pie, aferrado a su madre, con una sonrisa que iluminaba más que cualquier vela. Los días siguientes, la noticia comenzó a correr por todo el barrio, luego por la ciudad, y finalmente llegó a los medios locales. Los médicos que lo habían tratado durante años no encontraban explicación. Revisaron estudios, hicieron pruebas, y todos coincidían en lo mismo: aquello era científicamente inexplicable. Teresa no tenía dudas, había sido la Virgen de Guadalupe. Desde ese día, Emiliano no solo pudo caminar, sino que también comenzó a pronunciar palabras cada vez con más claridad. La rehabilitación se convirtió en un proceso lleno de esperanza, y cada paso que daba era un recordatorio del momento en que la fe lo había transformado todo. Las peregrinaciones a su casa se multiplicaron. Personas de diferentes lugares llegaban para conocer al niño del milagro, para escuchar de su propia voz lo que había visto y sentido frente a la Virgen. Emiliano nunca se cansaba de repetir lo mismo. Ella me sonrió, y me dijo que no tuviera miedo. Esa frase se convirtió en una chispa de esperanza para cientos de familias que luchaban contra enfermedades, dolores y problemas que parecían imposibles de resolver. Teresa, con humildad, nunca buscó fama ni reconocimientos. Para ella, todo lo sucedido era un regalo del cielo, y su misión era compartirlo, no guardarlo. Sabía que su hijo era testimonio viviente de que la fe podía mover montañas, de que lo imposible podía convertirse en realidad cuando el corazón se abría de verdad. Hasta el día de hoy, cada vez que alguien le pregunta cómo sucedió, Teresa responde lo mismo, con lágrimas en los ojos. Ese día, en la basílica, no solo vi un milagro, lo abracé. La noticia del milagro de Emiliano se difundió como un río caudaloso, primero entre los vecinos del barrio y luego por toda Ciudad de México y más allá. Gente de diferentes estados llegaba a la modesta casa de Teresa, esperando entre lágrimas y susurros ver con sus propios ojos al niño que había desafiado lo imposible. Cada visitante traía consigo historias de dolor, de lucha y de desesperanza, y muchos salían transformados solo por escuchar a Emiliano contar cómo la Virgen lo había mirado. Los días en la casa se volvieron un vaivén de emociones. Teresa, que hasta hace poco solo se preocupaba por mantener a su hijo alimentado y cómodo, ahora debía abrir las puertas de su hogar a cientos de peregrinos, periodistas y médicos curiosos. Todos querían presenciar lo que parecía ser un milagro, pero Teresa nunca permitió que la fama los cambiara. Para ella, la prioridad seguía siendo Emiliano, su sonrisa, su vida recién descubierta, y la fe que los había sostenido durante tantos años de incertidumbre. El pequeño, aunque apenas comprendía la magnitud de lo que había sucedido, disfrutaba de la atención y de las visitas. A cada persona que llegaba, él contaba con voz firme y clara: «La Virgencita me dijo que no tuviera miedo, que podía hacer cosas que yo no creía posibles». Sus palabras no eran solo inspiradoras, eran un llamado a la esperanza, un recordatorio de que la fe podía abrir puertas que la razón humana jamás podría explicar. Algunos médicos intentaron racionalizar lo sucedido, proponiendo teorías sobre la fuerza de la mente, el impacto de la emoción y la sugestión, pero ninguno pudo negar lo que veía en sus ojos: un niño que caminaba, hablaba y sonreía con una libertad que antes le había sido negada. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Emiliano no solo caminaba, corría, reía, jugaba con otros niños y aprendía palabras nuevas con una facilidad que sorprendía a sus terapeutas. Cada pequeño logro era celebrado con gratitud y emoción, y Teresa comenzó a documentar cada momento, no por fama, sino para no olvidar nunca la magnitud de lo que habían vivido. Una tarde, mientras Emiliano jugaba en el jardín, Teresa lo observaba con lágrimas en los ojos y recordó todas las noches en que había rezado, pidiendo fuerza para su hijo. Recordó los momentos de desesperanza, los días de lágrimas silenciosas y las noches interminables de dudas. Y comprendió algo que cambiaría su vida para siempre: la fe verdadera no se trata de milagros visibles, sino de la esperanza persistente, de creer incluso cuando todo parece perdido. Pronto, la historia de Emiliano llegó a la televisión nacional. Los reporteros narraban con emoción cómo un niño de 7 años, diagnosticado con parálisis cerebral, había logrado caminar y hablar después de experimentar la mirada milagrosa de la Virgen de Guadalupe. Videos del momento en la basílica se hicieron virales, y la casa de Teresa se convirtió en un punto de encuentro para familias, creyentes y curiosos. Pero más allá del asombro público, lo más importante era la transformación interna de Emiliano y su madre.
La pequeña familia descubrió que los límites solo existen hasta donde uno los permite, y que la fe, la esperanza y el amor podían superar cualquier barrera, incluso las que parecían imposibles de romper. Los terapeutas que acompañaban a Emiliano quedaron maravillados. Nunca habían visto un avance tan rápido. Su condición, que antes parecía inmóvil y definitiva, ahora mostraba signos de recuperación continua. Cada paso que Emiliano daba no era solo físico, sino también espiritual. Era como si la energía de la fe y la devoción lo impulsara hacia adelante, guiando su cuerpo y su mente a lugares que la ciencia no podía explicar. El barrio, antes tranquilo y rutinario, se transformó en un lugar de peregrinación. Vecinos y visitantes compartían historias de milagros, de sanaciones y de momentos de fe. La historia de Emiliano se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que nunca se debe subestimar el poder de la oración y la confianza en algo más grande que nosotros mismos. Cada noche, al regresar de sus jornadas de juegos y visitas, Emiliano se sentaba junto a su madre frente al pequeño altar que tenían en casa. Miraba la imagen de la Virgen con una mezcla de devoción y cariño, como si quisiera agradecerle por cada paso, cada palabra y cada sonrisa que ahora podía compartir con el mundo. Teresa, a su lado, comprendía que aquel milagro no solo había transformado la vida de su hijo, sino también la suya, enseñándole que la fe y la esperanza siempre encuentran su camino, incluso en los momentos más oscuros. Y así, la historia de Emiliano no solo se convirtió en un relato de milagros, sino en un ejemplo vivo de que lo imposible puede ser alcanzado cuando el corazón se abre a la fe, cuando la esperanza se mantiene firme y cuando el amor de una madre y la mirada de la Virgen se cruzan en el momento justo. A partir de aquel momento, la vida de Emiliano y Teresa cambió para siempre. Lo que comenzó como un milagro personal se transformó en un fenómeno que trascendía las fronteras de su barrio, pronto, de su estado. La historia del niño que había logrado lo imposible empezó a aparecer en noticieros nacionales, programas de radio y redes sociales. La gente hablaba de Emiliano como un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la fe verdadera podía mover montañas, incluso aquellas que parecían insuperables para la ciencia. Cada día llegaban más visitantes a la pequeña casa de Teresa. Algunos eran creyentes fervientes, otros simplemente curiosos, y muchos llegaban con sus propias historias de dolor, enfermedad o desesperanza. Lo que todos compartían era la necesidad de presenciar algo que los hiciera creer nuevamente. Y Emiliano, con su inocencia y su sonrisa, se convirtió en un faro de luz para todos. Los primeros días fueron abrumadores. Teresa se encontraba dividida entre atender a su hijo, recibir a los visitantes y mantener la rutina de su hogar. Pero, a pesar del cansancio, nunca perdió la calma ni la fe. Sabía que cada persona que llegaba buscaba más que un milagro visible, buscaba esperanza, comprensión y la certeza de que Dios y la Virgen podían actuar en la vida de cualquiera. Los terapeutas de Emiliano documentaban cada avance, sorprendidos por la rapidez con que se desarrollaban sus habilidades motoras y de comunicación. Lo que antes era un niño completamente dependiente ahora mostraba autonomía para moverse, interactuar con otros niños y expresar sus pensamientos con claridad. Cada nuevo logro era celebrado no solo por Emiliano y su madre, sino por toda la comunidad que los rodeaba. El impacto en la comunidad fue inmediato. Vecinos y vecinos de barrios cercanos comenzaron a reunirse en la casa de Teresa, llevando flores, velas y cartas de agradecimiento. Se organizaban pequeñas vigilias donde se cantaban canciones a la Virgen de Guadalupe y se compartían testimonios de fe. Aquellos momentos se volvieron sagrados, no por la solemnidad, sino por la emoción palpable que llenaba cada rincón de la casa. Una tarde, mientras Emiliano jugaba en el patio con otros niños del barrio, una mujer mayor se acercó con lágrimas en los ojos. «Niño, ¿me dejarías tocar tus manos?», preguntó con voz temblorosa. Emiliano asintió, y la mujer sostuvo sus manos con reverencia, como si estuviera tocando algo sagrado. «Gracias», susurró, incapaz de contener la emoción. Historias como esa se repetían constantemente. Personas que habían perdido la esperanza, familias que enfrentaban enfermedades terminales o dificultades extremas encontraban en Emiliano un motivo para creer nuevamente. Teresa comenzó a notar que la transformación no era solo del niño, sino de todos los que lo rodeaban. Su hogar se había convertido en un santuario de fe viva. Los medios de comunicación pronto llevaron la historia más allá de las fronteras del país. Periodistas y reporteros de todo el mundo llegaron a Puebla para conocer al niño milagroso. Cada entrevista era una oportunidad para compartir el mensaje que Teresa y Emiliano habían recibido de la Virgen: la fe puede superar cualquier obstáculo, y lo imposible puede convertirse en posible cuando se confía plenamente en Dios. Sin embargo, a pesar de la fama repentina, Teresa mantenía los pies en la tierra. Nunca permitió que la atención desviara el propósito original: cuidar a Emiliano, fortalecer su fe y compartir su testimonio con humildad. Cada noche, antes de dormir,
Ambos se sentaban frente al pequeño altar que mantenían en casa. Emiliano miraba la imagen de la Virgen, ahora con una comprensión profunda que iba más allá de su corta edad. Madrecita, decía, gracias por darme fuerza para caminar, para hablar y para sonreír. Pero también gracias por enseñarme a ayudar a otros. Teresa sabía que esas palabras no solo reflejaban un milagro físico, sino también una transformación espiritual. Emiliano estaba aprendiendo el valor del amor, la compasión y la solidaridad. Su corazón se abría a los demás de una manera que conmovía incluso a los adultos más escépticos. Con el tiempo, surgieron testimonios de pequeños milagros alrededor del barrio. Personas que visitaban la casa de Emiliano reportaban sentir paz, alivio de dolores y una sensación de esperanza que no podían explicar. Cada historia era registrada por Teresa y compartida discretamente con otros, no para fama, sino para fortalecer la fe de quienes lo necesitaban. La repercusión alcanzó a autoridades locales y líderes religiosos, quienes comenzaron a reconocer que algo extraordinario había sucedido. Se organizaron eventos especiales en honor a Emiliano, donde se compartían oraciones y se enseñaba a los más jóvenes el valor de la esperanza y la fe inquebrantable. Pero más allá de los eventos públicos, lo más significativo era la transformación íntima de Emiliano y Teresa. La madre entendió que su fe, aunque puesta a prueba durante años, había sido la chispa que permitió el milagro. Emiliano, por su parte, comenzó a desarrollar habilidades que parecían imposibles, pero que se manifestaban con naturalidad. Aprendió a expresarse con claridad, a interactuar con otros niños y adultos, y sobre todo, a mantener una fe profunda y constante que inspiraba a todos los que lo conocían. La vida cotidiana continuó, pero con un brillo nuevo. Cada paso de Emiliano, cada palabra que pronunciaba y cada sonrisa que ofrecía se convertían en un recordatorio de lo extraordinario que puede ser el poder de la fe y la esperanza. Teresa, aunque agotada físicamente, nunca dejó de sonreír ni de agradecer. Sabía que lo que habían vivido no solo cambiaba su vida, sino que podía tocar el corazón de miles de personas. La historia de Emiliano se volvió un legado de fe y milagros. No era solo un niño que había caminado después de años de parálisis cerebral, era un símbolo de que la devoción, la esperanza y la fe auténtica podían transformar lo imposible en posible. Su historia recordaba a todos que, aunque la vida ponga obstáculos gigantescos frente a nosotros, nunca debemos perder la fe ni dejar de esperar lo milagroso. A partir de ese momento, la vida de Emiliano y Teresa cambió para siempre. La pequeña casa en Puebla, que antes era solo un hogar modesto, se convirtió en un punto de peregrinación. Personas de toda la ciudad, y pronto de otros estados, llegaban con esperanza en los ojos y oraciones en los labios, deseando simplemente ver al niño que había logrado lo imposible. Cada visitante traía consigo su propia historia de dolor, enfermedad o pérdida, y todos buscaban presenciar un milagro que les devolviera la fe perdida. La rutina de Teresa cambió por completo. Antes, su vida giraba únicamente en torno a los cuidados básicos de Emiliano, ahora debía equilibrar la atención a su hijo con la acogida de peregrinos, periodistas y devotos. Aprendió rápidamente que cada persona que entraba en su hogar no solo buscaba respuestas, sino consuelo, inspiración y la certeza de que los milagros aún ocurren. Teresa comprendió que su papel no era solo cuidar a Emiliano, sino ser la guardiana de la fe que esa experiencia había despertado en tantas personas. Emiliano continuaba sorprendiendo a todos. Cada día, su coordinación motora mejoraba, su habla se volvía más clara, y desarrollaba una autonomía que antes parecía imposible. Sus pasos, que al inicio eran temblorosos, se volvían firmes y seguros. Cada gesto, cada palabra articulada con claridad, era un testimonio de la transformación milagrosa que había experimentado ante la Virgen de Guadalupe. El impacto en la comunidad fue profundo y duradero. El barrio, antes tranquilo y rutinario, se convirtió en un centro de fe y esperanza. Grupos de vecinos se reunían regularmente en la casa de Teresa para rezar, hacer vigilias y compartir testimonios. Muchos afirmaban sentir paz, alivio emocional e incluso curaciones menores al visitar a Emiliano. Padres con hijos enfermos y personas enfrentando dificultades físicas o emocionales encontraban en el niño la fuerza para seguir creyendo. La historia alcanzó rápidamente a los medios de comunicación nacionales e internacionales. Periodistas detallaban cada avance de Emiliano, sus primeras palabras completas, sus primeros pasos firmes, y cómo cada gesto parecía guiado por una fuerza superior. Expertos y médicos, aunque incapaces de explicar científicamente lo que sucedía, reconocían la extraordinaria recuperación del niño y admitían que el fenómeno trascendía la medicina convencional. Pero lo más conmovedor no era solo físico. Emiliano maduraba espiritualmente de manera notable. Mostraba compasión, empatía y gratitud que sorprendían a los adultos. En sus propias palabras, reconocía la importancia de la fe. Madrecita me enseñó a ser valiente, a ayudar a los demás y a creer siempre,
aunque parezca imposible. Cada frase pronunciada por Emiliano resonaba en los corazones de quienes lo escuchaban. Se convirtió no solo en un ejemplo de milagro físico, sino en un faro de esperanza y enseñanza espiritual. Teresa entendió que el verdadero milagro no estaba solo en los pasos que él daba, sino en la transformación que ocurría en todos a su alrededor. La repercusión se extendió más allá de la ciudad y del estado. Personas de otros estados de México e incluso de otros países enviaban cartas, flores y mensajes, solicitando la oportunidad de conocer a Emiliano y escuchar de su propia voz lo que había vivido ante la Virgen. Cada visitante compartía historias de sufrimiento y pérdida que solo encontraban alivio al estar frente al niño y su madre. La historia de Emiliano y Teresa trascendió la esfera local, llegando a medios internacionales y a personas de todo el mundo. Su ejemplo inspiró libros, documentales y reportajes que narraban no solo la recuperación física del niño, sino también la transformación emocional y espiritual de quienes lo rodeaban. Cada persona que escuchaba la historia se sentía invitada a creer en lo milagroso, a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fe pueden abrir caminos inimaginables. Años después, la historia de Emiliano seguía viva. Su vida cotidiana se mantenía llena de alegría, juegos y aprendizaje, pero cada paso y cada palabra recordaban a todos que los milagros existen y que la fe auténtica puede transformar lo imposible en realidad. Su historia se convirtió en un legado de esperanza, inspiración y devoción, recordando que, cuando se confía plenamente en Dios y en la Virgen de Guadalupe, cualquier límite puede ser superado. Con el tiempo, la historia de Emiliano cruzó fronteras. Desde Estados Unidos, Centroamérica e incluso Europa, comenzaron a llegar peregrinos interesados en conocer al niño milagroso. Familias enteras viajaban semanas solo para ver sus primeros pasos firmes, escucharlo hablar con claridad o acercarse al altar que Teresa había construido en su hogar. Cada visitante traía consigo su propia carga de sufrimiento: padres con hijos enfermos, personas con discapacidades, familias afectadas por tragedias, todos buscando un rayo de esperanza que los reconectara con la fe. La presencia de Emiliano era, para muchos, un catalizador de transformación. Los visitantes narraban que, apenas al acercarse a él o escucharlo pronunciar palabras de oración, sentían alivio en su corazón, calma en la mente y fuerzas renovadas para enfrentar sus problemas. Algunos reportaban sanaciones físicas menores, como el alivio de dolores crónicos o tensiones musculares, mientras que otros hablaban de curaciones emocionales, la superación de miedos, la reconciliación con familiares o la recuperación de la esperanza perdida. Los medios internacionales comenzaron a interesarse. Periodistas, documentalistas y productores de televisión viajaban a Puebla para registrar la vida de Emiliano. Cada grabación mostraba no solo los avances físicos del niño, sino también cómo su presencia tocaba profundamente a quienes lo rodeaban. En entrevistas, Teresa relataba con humildad cómo todo comenzó con la fe y la oración, cómo su hijo había visto a la Virgen de Guadalupe y cómo aquel momento había cambiado sus vidas para siempre. La comunidad médica, al principio escéptica, no podía ignorar los hechos. Equipos de médicos, neurólogos y terapeutas realizaron evaluaciones exhaustivas, documentando cada mejora de Emiliano. Sus informes señalaban avances extraordinarios: coordinación motora que superaba expectativas, desarrollo del habla más rápido de lo previsto y capacidad cognitiva en constante expansión. Sin embargo, pese a toda la evidencia, los especialistas admitían que no podían explicar racionalmente la rapidez ni la magnitud del cambio. Algunos llegaron a reconocer que la fe y el contacto espiritual podrían haber tenido un papel determinante en la recuperación. La Iglesia y líderes religiosos también se involucraron activamente. Obispos, sacerdotes y pastores visitaban la casa de Teresa para celebrar misas y ceremonias de agradecimiento. Se organizaron vigilias y rosarios comunitarios donde los feligreses compartían testimonios de milagros y sanaciones vividas después de visitar a Emiliano. Muchos describían sentir la presencia de la Virgen de Guadalupe de manera tangible, como un manto de paz que llenaba cada rincón de la casa. Pequeños milagros cotidianos se multiplicaban en torno a Emiliano. Niños con dificultades de aprendizaje mostraban avances significativos al pasar tiempo con él, ancianos con enfermedades menores encontraban alivio y consuelo, y familias en crisis recuperaban la esperanza y la unión perdida. Cada historia se documentaba con cuidado, no con fines de fama, sino para recordar que la fe auténtica tiene un poder real y transformador. El barrio de Emiliano se convirtió en un epicentro de esperanza. Escuelas y organizaciones comunitarias organizaban visitas, enseñando a los niños valores de compasión, resiliencia y fe. Vecinos de toda la ciudad se acercaban regularmente para compartir sus testimonios, encendiendo velas y ofreciendo oraciones junto al altar del niño. Cada gesto reforzaba la idea de que la esperanza y la fe pueden cambiar vidas y transformar comunidades. A pesar de la atención masiva, Teresa mantenía la humildad y la sencillez.
Nunca buscó notoriedad ni beneficios personales. Su único objetivo era compartir la experiencia y transmitir la enseñanza de que la fe y la esperanza pueden abrir caminos donde antes solo había barreras. Cada noche, madre e hijo se sentaban frente al altar, agradeciendo, orando y reflexionando sobre cómo aquel milagro había tocado la vida de miles de personas. Con el tiempo, Emiliano comenzó a participar en eventos más grandes, conferencias sobre fe y esperanza, charlas educativas para niños y jóvenes, y peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe junto a su madre. Su historia se convirtió en un símbolo de que la fe genuina puede superar cualquier limitación física o emocional, y que los milagros pueden manifestarse de manera inesperada en la vida cotidiana. Incluso científicos y académicos de distintas partes del mundo comenzaron a estudiar el fenómeno. Investigadores en psicología, neurología y medicina física analizaron los datos de Emiliano, interesados en cómo la fe y la espiritualidad podrían influir en la recuperación de pacientes con condiciones crónicas. Si bien muchos no pudieron dar una explicación definitiva, todos coincidieron en que la historia del niño representaba un ejemplo poderoso del potencial humano cuando se combina esperanza, fe y amor incondicional. La historia de Emiliano trascendió generaciones. Familias enteras contaban su milagro como inspiración para no rendirse nunca, para mantener viva la esperanza incluso ante los desafíos más imposibles. Su vida cotidiana se mantuvo llena de juegos, aprendizaje y crecimiento, pero cada paso, cada palabra y cada gesto recordaba a todos que lo milagroso puede suceder cuando se confía plenamente en Dios y en la Virgen de Guadalupe. El legado de Emiliano se consolidó como un faro de fe y esperanza. Él no solo había recuperado su capacidad de caminar y hablar, sino que también se había convertido en un guía espiritual, un ejemplo vivo de que lo imposible solo existe para quienes no creen. Cada visita, cada testimonio y cada sonrisa compartida reforzaban la certeza de que los milagros existen y que la fe puede transformar vidas de manera profunda y duradera. La fama de Emiliano y su milagro trascendió las fronteras de México. Familias de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica e incluso Europa comenzaron a viajar a Puebla con la esperanza de conocer al niño que había logrado lo imposible. Muchos llegaban con historias desgarradoras, hijos con enfermedades graves, familiares con parálisis, personas que habían perdido la esperanza de curarse. Cada uno llegaba con el corazón abierto y la fe encendida, buscando una experiencia que cambiara su vida. Al entrar a la casa, la mayoría sentía una paz inmediata. Algunos lloraban, otros rezaban en silencio, y muchos se arrodillaban frente al altar que Teresa había preparado. Incluso quienes llegaban escépticos terminaban conmovidos por la serenidad de Emiliano y su claridad al hablar sobre la Virgen de Guadalupe. Él, con solo 7 años, enseñaba a todos cómo acercarse a la fe y mantener la esperanza, demostrando que la devoción auténtica no entiende de edades ni de circunstancias. Cada visitante tenía su propia historia de transformación. Una madre con un hijo gravemente enfermo relató que, tras pasar unos minutos con Emiliano y observar cómo rezaba, su hijo comenzó a mostrar señales de recuperación que los médicos no podían explicar. Un hombre que había perdido a su esposa y vivía consumido por la tristeza dijo que al escuchar al niño hablar sobre la Virgen y la esperanza, sintió por primera vez alivio en su dolor. Otro joven, con problemas de movilidad desde nacimiento, comenzó a experimentar una mejora significativa en sus movimientos tras varios encuentros con Emiliano y la oración frente al altar. Los medios internacionales comenzaron a enviar equipos a Puebla. Documentalistas, reporteros y productores de televisión querían captar cada detalle, los primeros pasos firmes de Emiliano, sus palabras de fe, las reacciones emocionadas de los visitantes. Cada grabación no solo mostraba el milagro físico, sino también el efecto espiritual que el niño tenía en todos los que lo rodeaban. Miles de personas alrededor del mundo comenzaron a seguir la historia a través de las redes sociales, compartiendo mensajes de esperanza y solidaridad. Los médicos que habían seguido la evolución de Emiliano se encontraban desconcertados. Sus informes documentaban avances que no tenían explicación científica clara, coordinación motora acelerada, desarrollo del habla más rápido de lo previsto y una capacidad cognitiva excepcional. Algunos especialistas comenzaron a reconocer que la fe y la conexión espiritual con la Virgen podían haber tenido un papel determinante en su recuperación. Sin embargo, todos coincidían en que el fenómeno superaba cualquier pronóstico médico convencional. La iglesia local y líderes religiosos de todo México se involucraron activamente. Sacerdotes, obispos y pastores organizaban misas especiales, vigilias y ceremonias de agradecimiento en la casa de Teresa. Muchos feligreses afirmaban sentir la presencia tangible de la Virgen de Guadalupe durante estos encuentros, una paz profunda que llenaba cada rincón, lágrimas de alivio y corazones renovados. Incluso sacerdotes escépticos confesaban sentirse conmovidos por la intensidad espiritual que emanaba del niño y su familia. El barrio de Emiliano se convirtió en un centro de peregrinación y devoción. Escuelas,
Organizaciones comunitarias y familias enteras visitaban regularmente, enseñando a los niños valores de compasión, fe y resiliencia. Vecinos compartían testimonios de pequeños milagros, alivio de dolencias, reconciliaciones familiares, recuperación emocional y fortalecimiento de la esperanza. La casa de Teresa se transformó en un verdadero santuario, donde la fe y la esperanza se vivían de manera tangible. Emiliano, a pesar de su corta edad, asumía un papel de guía espiritual. Enseñaba a rezar, explicaba cómo mantener la esperanza en momentos difíciles y mostraba a todos la importancia del amor y la compasión. Su presencia inspiraba a jóvenes, adultos y ancianos por igual. Cada gesto, cada palabra y cada sonrisa del niño recordaban que la fe auténtica puede abrir puertas donde la razón humana ve obstáculos insuperables. Las historias de visitantes internacionales eran especialmente conmovedoras. Una mujer de Brasil que viajó con su hija enferma dijo que tras visitar a Emiliano y rezar con él, su hija mostró mejoría en su movilidad y actitud, un cambio que los médicos no podían explicar. Un hombre de España, con problemas de ansiedad severa, relató que después de escuchar al niño hablar sobre la Virgen y la esperanza, sintió una paz que no había experimentado en años. Cada historia reforzaba la idea de que la fe y la esperanza no solo producen milagros visibles, sino también transformaciones internas profundas. Incluso científicos de distintas partes del mundo comenzaron a estudiar el fenómeno. Psicólogos, neurólogos y médicos observaron el caso de Emiliano con gran interés, intentando comprender cómo la fe y la espiritualidad podían influir en la recuperación de pacientes con condiciones crónicas. Aunque no pudieron dar una explicación definitiva, todos coincidieron en que la historia del niño era un ejemplo poderoso de la interacción entre la mente, el espíritu y el cuerpo, y de cómo la esperanza puede potenciar la recuperación. Años después, Emiliano continuaba siendo un símbolo de fe y esperanza. Su vida cotidiana estaba llena de juegos, aprendizaje y crecimiento, pero cada paso que daba recordaba a todos que los milagros existen y que la fe auténtica puede superar cualquier límite. Familias de todo el país y del mundo compartían su historia, inspirando a generaciones a creer en lo imposible y a mantener viva la esperanza incluso en los momentos más difíciles. El legado de Emiliano se consolidó como un faro de inspiración. No solo había recuperado la capacidad de caminar y hablar, sino que también se había convertido en un guía espiritual y un ejemplo vivo de que lo imposible solo existe para quienes no creen. Cada visita, cada testimonio y cada gesto compartido reforzaban la certeza de que la fe y la devoción pueden transformar vidas de manera profunda y duradera. Con el paso del tiempo, la historia de Emiliano se volvió un fenómeno que traspasó fronteras y culturas. Personas de todos los continentes comenzaron a enviar cartas, mensajes y regalos, buscando la oportunidad de conocer al niño que había logrado lo imposible gracias a la intervención de la Virgen de Guadalupe. Familias enteras viajaban durante días y semanas solo para estar frente a él, rezar juntos y recibir la bendición que emanaba de aquel pequeño corazón lleno de fe. Padres con hijos gravemente enfermos, personas con discapacidades severas, ancianos enfermos y jóvenes desesperanzados, todos llegaban con un mismo objetivo: experimentar la esperanza viva que Emiliano irradiaba. La casa de Teresa se transformó en un auténtico santuario. Todos los días, la madre abría las puertas a visitantes de distintos países y culturas, guiándolos con paciencia y amor hacia el pequeño milagro. Cada visitante sentía un cambio en su interior apenas cruzaba la entrada, un alivio inesperado, lágrimas de emoción, un nudo en la garganta que solo se podía desatar con fe. Muchos contaban que, al acercarse a Emiliano y escuchar sus palabras sobre la Virgen, sentían como su desesperanza se desvanecía y una paz profunda los envolvía. El impacto emocional era palpable. Una mujer de Colombia, cuya hija sufría de parálisis cerebral severa, relató que después de rezar con Emiliano y observar su interacción con la Virgen, su hija comenzó a mostrar signos de mejoría en su movilidad y coordinación que los médicos no podían explicar. Un hombre de Estados Unidos, con depresión y ansiedad crónica, afirmó que al escuchar al niño hablar sobre la Virgen y la esperanza, sintió un alivio tan intenso que no había experimentado en años. Cada historia de transformación fortalecía la idea de que la fe no solo puede cambiar cuerpos, sino corazones y mentes.